Hermanos y queridos todos, vamos a seguir con la sexta semana del tiempo ordinario. El día anterior, el sábado, hablábamos en definitiva de la Eucaristía, que la hemos convertido en una misa, con negocio incluso para el clero. Hoy entramos en esta semana del tiempo ordinario, es 11 de febrero, hace frío, del año 2018 y es domingo, el día del Señor. Para nuestro orden, el vídeo es el número 72. Es el ciclo B de la liturgia de la Iglesia Católica diaria y el Evangelio sigue Marcos, el 1 del 40 al 45. Dice así el relato. En aquel tiempo se acercó Jesús un leproso, suplicándole: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo compasión, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas las partes. Lo primero que tenemos que considerar en este relato es la enfermedad de la lepra. Quien padecía de la lepra sufría además la condena religiosa. Según la doctrina oficial, no podía tener ningún acceso a Dios. Pobre hombre. Y la más estricta marginación social. Inhumano. Los humanos siempre tratamos de echar lejos aquello que tememos: el contagio de la lepra. Los leprosos eran expulsados de la sociedad, vivían en grupos apartados, con la prohibición estricta de acercarse a las personas sanas para no contaminarlas, según ellos. Igualmente, caía en la impureza quien se acercaba a ellos y se atrevía a tocarlo. Por eso, la reacción de Jesús es insólita. No tiene miedo de contagio y tiene compasión. Cualquier judío, mucho más el más religioso, se hubiera echado atrás. Jesús, por el contrario, se conmueve a pesar
de quebrantar la ley e incurrir en impureza legal. ¿Qué hace? Lo toca. Y no se podía tocar. En el relato, la figura del leproso, que no tiene nombre, aparece como el prototipo de toda la marginación de aquel tiempo y representa a todos los marginados de Galilea. Si esto es así, la narración nos hace ver a Jesús frente a los excluidos de su pueblo, que se sienten indignos y humillados. Dice el texto, se puso de rodillas. Pero en cierto sentido podría decirse que toda la sabiduría, y más ampliamente el modo de situarnos en la vida, se resume y cifra una sola actitud, la que no hacemos, la compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Porque la compasión constituye el núcleo de todas las grandes tradiciones de sabiduría, así como el corazón de la llamada regla de oro. Tratar a los demás como te gustaría que ellos te trataran a ti. Y en ella puede resumirse toda la sabiduría, porque, como reconoce el Popol Vuh, o libro del Consejo de los Mayas, dice ese libro: cuando tengas que elegir entre dos caminos, pregúntate cuál de ellos tiene corazón. Quien elige el camino del corazón no se equivoca nunca. ¿Por qué los humanos nos equivocamos tanto? Porque más que con el corazón, lo hacemos con la mente, con la razón, que es la loca de la casa. Y por eso nos lleva tan locos. El corazón lo olvidamos. De aquí la gran pregunta, hermano. Siento compasión, vibro y actúo ante el dolor de los demás. Vaya mensaje hoy. Pisemos tierra. Eso es lo que nos dice la psicología humana. Después de la curación del leproso, Jesús le prohibió que lo dijera. En el Evangelio de Marcos especialmente se repite esta prohibición. Parece que Jesús no quería que se divulgara los prodigios que hacía. Pero surge una pregunta. ¿Por qué Jesús quería guardar un secreto que era el Mesías? Lo único cierto es que Jesús acudían los que sufrían, los enfermos, los que pasaban hambre, los que se sentían agobiados. Por lo demás, la prohibición de divulgar las curaciones era algo imposible. Si a uno le han hecho el bien, pues lo proclama y dice quién lo ha hecho. ¿Cómo podían ocultar los ciegos, los lisiados en pequeñas aldeas, que de repente veían con plena salud y se veían plenamente personas? ¿Qué razón de ser tiene el llamado secreto mesiánico que Jesús se empeña en mantener?
Prosigamos. También es cierto que los dirigentes religiosos y observantes piadosos le molestaba y le irritaba que Jesús ayudara a la gente y que hiciera eso en contra de lo que mandaba la religión, por ejemplo, curar en sábado o comer con pecadores. Por eso de Jesús dijeron que estaba endemoniado, que violaba las leyes religiosas y que había que matarlo, que era un blasfemo, un impositor y un subversivo, y hasta un peligro para la estabilidad del templo del país. Jesús no quiso fama, ni tampoco quiso aparecer como un agitador populista o nacionalista, que no lo era, ni que lo tomaran por rey, ni cedió a la tentación del poder, menos aún toleró el deseo de prepotencia de los que mandaban, porque vino a ser el sirviente de todos, que nos dice Marcos en el capítulo 10, versículo 45. La conclusión está servida. Si Jesús pensaba así, se compromete porque no quería propagandistas del bien que hacía. Sobre todo si tenemos en cuenta que el título de Mesías era el título más estimado por la religión. Pero Jesús no quiso ser un personaje religioso, sino un personaje humano, profundamente humano, ni más ni menos. De aquí la conclusión a la pregunta que nos hemos hecho al principio, como siempre. Siento compasión, se mueven las entrañas, vibro y actúo ante el dolor de los demás. Tengo verdaderamente compasión, que eso es compadecerse, unirse al dolor de los demás. Ahí está lo que debe ser nuestra vida cristiana y sobre todo nuestra vida humana. Antes somos humanos que cristianos y no podemos ser cristianos si no somos humanos, porque Jesús fue, sobre todo, muy humano. Pasó haciendo bien sin mirar a quién. Un saludo, un abrazo de humanidad de este cura que quiere reflexionar con todo. Hasta luego, adiós.